Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este unboxing de perfumes donde vamos a empezar, bueno, ya hemos empezado el año haciendo un unboxing en el día de ayer o ayer mismo estaba esperando que me llegara este paquete, que no vamos a decirle nada a los chicos de las mensajerías que trabajan muchísimo, que se dan unos palizones con los paquetes de las señoras estas que no dejan de comprar online. Por supuesto, valoramos muchísimo su trabajo, así que pues llegó un poquito más tarde de lo normal, pero no pasa absolutamente nada. Hoy nos sentamos, vamos a descubrir dos nuevos perfumes, dos nuevos perfumazos de marcas muy importantes. Por un lado, el nuevo Ángel Nova. Sí, que no te habías enterado de que había un Ángel Nova, pues ni tú ni nadie. Yo no sé por qué este perfume se pone a la venta y ni siquiera lo han anunciado en Fragrantica ni en ninguna de esas páginas. Ángel Nova Fruité es el perfume que tenemos aquí y prácticamente no sabemos nada de las notas, muy poquito. Y luego tenemos el Chloé Nomade Lumière de Egipto, que tiene unas notas que son totalmente alucinantes. Me muero por probar este nuevo Nomade de Chloé. Vamos a abrirlo, vamos a descubrirlos, os voy a decir dónde los he encontrado, ¿vale? Pues porque aquí no tenemos secretitos, yo lo digo y demás. Eso sí, os digo como siempre, estos perfumes cuando salen a la venta, como en preventa, como si los hubieran sacado por primera vez, bueno, que los venden solamente ellos, yo creo que están subiditos de precio, ¿vale? Entonces, como os digo siempre, todo esto va a llegar a las demás tiendas. Páginas online, países, tiendas físicas. No os preocupéis, vamos a verlos, vamos a comentarlos, luego os haré reseña. Esperad a que lleguen a todas las tiendas. Pero Isa, ¿dónde los has encontrado? Yo te lo digo. Esta es la página, ¿vale? Esta es la página web. No sé si es una tienda de... Ay, no me acuerdo del país, da igual. Se llama makeup.es, ¿vale? Makeup.es. Ya sé que es Maca, ya no me lo digas, no me lo ya lo sé, pero es para que tú lo veas, ¿vale? Porque hay gente que no lo ve, que solamente nos escucha, bueno, pues ya está, y ahí lo tienes. Por lo normal esta tienda no pone muestras, ¿vale? Ya he comprado desde el año pasado que la descubrí, en las primeras compras no me mandaban ninguna muestra, pero yo lo que hago es, según hago la compra, copio el número de pedido y les escribo, les pongo, oye, mira, he hecho esta compra, ¿me podéis añadir alguna muestra? Y me ponen una muestra. Me han puesto una muestra de Lacoste Parfum o de Parfum, ahí está. Y ahora tenían promociones que por un mínimo de compra te añadían regalitos, ¿no? Había neceseres, había distintas cosas. Yo he elegido este tipo de... Ah, mira, ¿lo ves? Y encima de la marca. Este tipo de toallitas, que son toallitas minis, me vienen muy bien porque al final, mirad, ¿lo veis? Son para limpiarse la cara. Yo al final compré incluso pack en Amazon de este tipo de toallas pequeñitas porque al final entre maquillarme y desmaquillarme terminaba poniendo la toalla de manos de colores. Y luego llevaba a mi marido, se lavaba la cara y terminaba manchado de maquillaje, de sombra de ojos de colores. Imaginaros vosotros. Entonces, a mí me gustan este tipo de toallitas, tengo un pack y lo voy utilizando. Bueno, pues esa es la tienda, ¿vale? Para quienes queráis cotillear. No sé cuál abrir primero. ¿Nos vamos a por Ángel? Venga, nos vamos a por Ángel, aunque el Nomade de Chloé me encanta esa línea. Bueno, el Ángel Nova Fruité, he de mencionar que ya hacía un tiempo que una seguidora me puso, Isa, tienes que investigar porque he visto por ahí un Ángel Fruité. Ángel, no recuerdo si me dijo que era un Ángel Nova, pero bueno, un Ángel Fruité. Ahora te digo dónde pone lo de Fruité, ¿de acuerdo? Para que veas que lo pone y es distinto. Mirad, para empezar, si lo vemos... Ay, no he cogido, tengo por aquí algún ángel, un Ángel Nova, pero bueno, esto es rosado, si te fijas, esta decoración que tiene así es distinta, y aquí abajo, Eau de Parfum Fruité, ¿de acuerdo? ¿Pone que sea edición limitada? Pues no, lo he comprado en tamaño de 25 mililitros, está caro, ¿vale? Está caro. Y no pone, en principio no veo yo por ningún lado que ponga que sea edición limitada. Más,
notas, las que ponía en esta página web. Y prácticamente era frambuesa y ese fondo de Akiga Wood y Benjuí. Ya está. Como la... ¡Ay, qué rosa! ¡Mira, mira, mira qué rosa! Espera, ¿qué te decía? Que como la marca todavía ni siquiera lo han anunciado. Me metí en la página de información de prensa de Mugler y todavía este perfume no existe. O sea, ni en Francia ni en la de España no han anunciado este perfume. ¿Se ha colado? Pues no lo sé, pero si una tienda física, bueno, no física, si una página web, una tienda lo está vendiendo, no creo que lo venda de Strangis. O sea, una cosa es, porque hay un ángel, igual que el último Alien que han enseñado ya en Fragrantica. El último Alien, también hay un ángel, ¡ay, qué lío, perdonad! Pues Alien, ángel, ¡buf! Bueno, pues eso, que se filtraron. Y ha habido alguien que yo creo que lo ha chingado de los transportistas o de las fábricas, de lo que sea de Francia, que directamente lo han puesto en Vinted, ¿vale? Seguro que algunas sabéis de lo que es. Pero yo, como lo han puesto ahí, no lo menciono siquiera, porque luego te contactan la marca y te dicen, no, es que por temas legales estás obligado a eliminarlo de tus publicaciones. Pues vale. Este lo saco porque lo he comprado en una tienda. O sea, antes de decirme a mí, elimina este vídeo, tienes que decirle a lo de la tienda que dejen de venderlo, porque es un absurdo, ¿no? A ver, cosas legales que no os imagináis lo que nos toca a veces pasar. Pues eso. Así que sí, sé perfectamente, sabía ya que ese Alien iba a salir y sé que va a salir otro ángel, que no lo he hablado precisamente porque no sé yo que sea legal que esté ahí. Bueno, mira, me lo voy a poner en mano porque me interesa mucho este perfume. ¿Qué nos decían? Pues prácticamente que como si fuera más frutal. Ah, ¿os habéis fijado que es como más súper rosa? Ah, es mucho más súper rosa y con la forma del ángel, ¿vale? De ángel, no es de los que se apoyan, es de ángel. Yo creo que sí. Yo creo que es... A ver, en lo que nos contaban era que tenía frambuesa, era como si le hubieran quitado la nota del lichi, porque el Ángel Nova tiene frambuesa lichi, y tiene el Akiga Wood de fondo. Pues yo creo que es prácticamente igual, pero como si fuera un poquito más frutal rojo. Huele muy rico, huele como el ángel de siempre, ¿vale? Pero es como si posiblemente nos hayan quitado un poquito esa carga del fondo. Pero ahora va a haber que ver cómo aguanta este perfume sin tanto Akiga Wood, ¿vale? Sobre todo pienso en ello porque precisamente el Akiga Wood hace de nota de fondo, pero como nota de fondo de fijación, ¿vale? O sea, aguanta muchísimo porque ese Akiga Wood, esa nota que seguro que yo creo que es el contraste olfativo que habrá gente que no le guste dentro de los Ángel Nova, porque te encuentras con un perfume con ese fondillo amaderado, resinoso, con pachulí, efectivamente, pero que dices, quizá ya es muy fuerte esa parte amaderada y eso puede hacer que haya personas que no les guste. Pues yo creo que este Ángel Fruité no es para nada complicado, sino que lo han puesto más comercial, vamos a decirlo así, más comercial, porque nos relajan el fondo amaderado está más relajadito, nos ponen más tono frutal y ahí lo tienes. Va a haber que analizarlo, vamos a ver cuánto nos dura puesto en piel y lo estaremos comentando, ¿vale? Lo dicho, no os desesperéis ni os preocupéis porque, pues en principio yo no veo que esté como edición limitada, pero vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, porque luego, el otro día igual me preguntaban por un perfume que no se ha llegado a vender en España, de los... ¿Cómo se llama? Ay, de Issey Miyake,
¿vale? De los A-Drop, uno que creo que era de color verde, no me acuerdo, pero que ese no se ha vendido aquí en España. Y esto es que a veces, obviamente, detrás de cada... Estoy ya abriendo este, ¿vale? Mientras yo charloteo. Detrás de todos los comercios hay gente que decide, que prueban efectivamente esos perfumes y dicen, esto no va a venderse bien en España, y directamente no lo traen. Sí, sí, esto funciona así. Y a veces nosotras mismas andamos buscando los perfumes fuera de España para traerlos para acá. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente de los últimos Viktor and Rolf, ¿vale? El Flower Bomb Orchid, cada uno de estos, que yo los he traído al canal un año antes de que se vendieran en España. O sea, ha pasado un año hasta que yo he empezado a ver que Paco Perfumerías, que el Perfumerías de Druni, tal, lo han puesto a la venta, porque en el momento de salir yo tuve que comprarlo en páginas web de Francia, porque si, ay no, aquí no lo traían. Francia, Alemania y ese tipo de marcas. De este perfume sí que tenemos notas, el nuevo No Made. Ya existía un No Made Egypt y ahora es el No Made Lumière de Egypt. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos asomemos a los perfumes de No Made de Chloé es que son unisex. Asimilémoslo, no pasa nada. La palabra unisex no es una enfermedad, no pasa nada por considerar un perfume unisex, porque creo que las notas y ese alma que tiene es muy especial y por eso me gustan los No Made. Si queremos algo más femenino tenéis las líneas de rosa de toda la vida de Chloé, y ahí están. Pero esto es unisex, de verdad que sí. Y fijaros precisamente en estas notas, esperad que va a pasar el camión de... ¿Qué es esto? No puede ser de la basura, será un camión de esto, bueno, lo que sea, que hace mucho ruido. Bueno, notas, flor de loto azul, jazmín, pimienta rosa, y ahora ya empieza toda la base más importante del perfume, que yo creo y espero que sea importante en él. Es un eau de parfum, ¿vale? LMI, mirra, canela, sándalo y kipi. O sea, ese fondo tiene que ser tremendo. Y en esencias es carito, ¿eh? Es carito el fondo que le han puesto a este perfume. Aquí lo tenéis. Este es el último No Made. Wow, ¿no? Pues en la misma línea, solo que el lacito y eso en tonos azules. Este tamaño es el de 30 mililitros. Mira, este me lo voy a poner en la otra mano y ahora ya tengo el popurrí hecho. A ver. Bueno, ni qué cabe, ¿no? O sea, lo siento, a ver, lo siento, ¿vale? Con el Nova Fruité. Lo siento porque a mí me gusta la personalidad fuerte, arrolladora de Ángel Nova. Y a quien no le guste el fondo amaderado, pues oye, pues te vas a otro tipo de chupifrutas y no pasa nada. Pero ese fondo a mí me gusta mucho en Ángel Nova. Este es, pero tirando a lo comercial totalmente. ¿Por qué? Porque te rebajan un montón. Te rebajan, aún lo tiene, ¿vale? Porque si no, no tendría fijación. Pero han rebajado un montón el fondo amaderado. ¿Y qué tienes? Frutita dulce, un chupifrutas, o sea, ¡qué pena! ¡Ay! A ver, que me gusta porque huele rico, o sea, huele rico. Pero este es el típico perfume ya de Mugler comercial. Si Ángel Nova había gente que no le gustara qué tal, esto ya va a ser pues un chupifrutas de frambuesa, mucho más llevadero para muchas más edades. O sea, nos vamos a lo comercial, que se venda más. Esperemos por lo menos que, evidentemente, no, espero que no sustituyan al Ángel Nova de siempre, que eso es mágico. Es uno de los perfumes que más veces he comprado porque no solamente lo uso yo, sino que mis hijas, mis adolescentes, ya mayores, pues lo han estado gastando. O sea, Ángel Nova es un perfume que no se sustituye en esta casa. Bueno, vamos a ver, que es que, digo, voy a olerme. Vamos a ver este. ¡Wow! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué personalidad! ¡Wow, wow! ¡Qué locura!
de personalidad. Primero, personalidad. No hagáis caso a mis mis sonidos extraños, ¿vale? Porque este perfume, wow. Primero, chulísimo. Sí, tira a lo unisex, totalmente. Resinas, importantísimo. Porque claro, no me sorprende porque este es loto azul, ¿vale? Yo me he comprado hace nada la esencia de flor de loto rosa. Evidentemente son olfativamente diferentes. No sé, no he probado este así en esto, pero el loto es suave. La flor de loto es muy suavecita y más que nada nos da sensaciones, ¿vale? Y viendo el fondo que tenía este perfume, yo ya estaba en mi cabeza. El fondo va a ser importante y el fondo es importante. Madre mía, resinoso, hay como un regustillo un poquito terroso. Nada que ver con lo gourmand en que se está convirtiendo el mundo de la perfumería estos últimos años. No es gourmand, es perfume de otoño-invierno perfectamente. Es interesante a más no poder, pero tiene mucha personalidad. Bueno, yo creo que en el vídeo de hoy precisamente lo que tenemos son dos contrapuestos, ¿no? Una nueva versión que se nota que ha sido creada para vender más fácil olfativamente. Un perfume que quizá con las sensaciones olfativas que tiene este Ángel Nova nos lo podamos encontrar en primavera-verano. De estos perfumes chupifrutas de verano, tiene esa pinta. Y totalmente a la contra, este No Made, que yo lo huelo y digo, no lo compres a ciegas, es un wow de perfume. ¿Dónde están las notas? Oh, LMI, la resina de LMI es muy chula, es una resina muy chula, tiene ligero dulzor, pero tiene esa parte balsámica, ¿vale? He estado trabajando en el primer perfume que os he presentado, trabajo con el LMI y me lo conozco súper bien. La pimienta rosa nos va a dar esa parte especiada, se nota en la salida, pero no es un perfume floral al uso, porque en estas notas te encuentras un fondo muy personal. Me encanta la sensación de la mirra, la sensación del LMI, y eso que es solamente la salida, ¿vale? O sea, y aquí es un contraste olfativo, ese tono floral de flor de loto azul, que claro, pero aunque esté presente, lo primero es esa sensación suma de notas muy orientales, muy ambarinas, que nos encontramos en esta sensación. Y claro, te decía, porque se me va la cabeza, este es el comercial y este es el personal. Me gusta la sensación personal. Estos siempre, perfumes como este, son de los que va a crear diferentes sensaciones y opiniones. Yo lo sé. ¿Qué quiero decir? Que va a haber gente como yo que lo pruebo y digo, wow, pero quizá y lo hubiera probado y digo, wow, pero no me gusta. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, pero aquí hay riesgo olfativo, no está hecho para que le guste a todo el mundo, se nota, quizá y venden la mitad de perfumes, se nota, pero lo bonito y lo chulo será de que quien lo termine llevando es porque le gusta. Y lo vuelvo a repetir, no pasa nada, creo que las notas, los chicos que lean estas notas van a identificar perfectamente que puede ser un perfume absolutamente para todo el mundo sin que esto sea nada ofensivo. Lo digo porque es que todavía me sorprende que hay personas que sienten que si dices que un perfume femenino es unisex, como si le dijeras algo malo, y a la contra, que no, que no. Pero bueno, pues qué chulo, qué interesante. Este va a ser un perfume interesante y espero, porque a mí me da que con un fondo como este, tan importante, un fondo tan resinoso y bastante importante, sea un perfume que va a tener agarre en la piel. Así que ya estaba mirando un poquito las notas de aquí, que algunas ya me las voy conociendo. Entonces, estaba viendo ahí lo que he encontrado. Bueno,
Da igual, ya os contaré. Pero bueno, no, no es nada malo, no es nada malo. Estaba viendo que, por ejemplo, también tiene las iononas. Pero bueno, pues eso. De los dos perfumes, a ver, este está muy bonito. Este ya está para que llegue más sol un poquito, ponerme la base y hacerle una foto. Pero si ahora mismo me quedo con alta personalidad, es Nome, de verdad, es muy chulo. Y lo que sobre todo espero es que llegue muy prontito a las tiendas para que podamos opinar a la vez, ¿no? No pasa nada porque ahora necesito tiempo para probar todas estas novedades que están llegando, así que nos da tiempo. De todas formas, si ya has pasado por alguna perfumería, el otro día me decían que efectivamente que el perfume del Devotion para hombre está en el Corte Inglés. Si ya has pasado por allí y lo has probado, cuéntame qué te parece. El nuevo perfume de la Belle Floral estaba ya a la venta en la página web. ¿Os ha llegado? ¿Lo habéis probado alguno? ¿Merece la pena? Adelantádmelo un poquito los que lo hayáis probado, porque tengo miedo de que sea solo un melocotoncito. Entonces, si es un melocotoncito, digo, vamos a ver, que no sé yo si quiero mucha perfumería comercial, extra comercial, porque es como retrotraernos hacia atrás, ¿no? Así que, de verdad, lo que vayáis probando, lo que habéis probado en estos días, contadme y vuestras impresiones siempre reales y auténticas. Si merece la pena, si no merece la pena, o sea, yo os quiero leer para ver qué es lo que me contáis de lo que habéis estado probando. Yo me voy a reseñar estos perfumes, voy a ponérmelos, ahora mismo los tengo que dejar pasar. Mira, ya que los tengo, voy a ver cuál de los dos me va durando más. Y luego decidiré cuál empiezo a aplicarme. Así que, pues ahí estamos, ahí seguimos. Y estoy a la espera de que me llegue un paquete con esencias, el cual en cuanto llegue, pues también, quizá ya esta tarde, me planto aquí y me pongo a contarte las esencias que me van llegando, qué es lo que quiero componer con ellas, cuáles son los últimos perfumes que más o menos he ido creando, pero que tengo que modificar. Así que eso te lo voy a contar en el próximo ratito que nos sentemos juntos, ¿vale? Amores, muchos, muchos besos. Hasta pronto.